Miquel, ¿ese problema? Sí, sí, era solamente el módulo de la resultante. O sea, yo ya hice todo, pero el módulo de la resultante no sabía cómo sacarlo. Bien, ahora vamos entonces. Esos eran los vectores, los habíamos sumado por el método del paralelogramo y obtuvimos la resultante. Habíamos hablado del método de las componentes, que les había explicado Sergio. El método de las componentes, ¿qué consiste? Descomponer cada uno de los vectores en sus componentes horizontales y verticales. Entonces tenían este vector A, que lo descomponen en un vector A en la dirección de X y un vector A en la dirección de Y. Y aplicaban las ecuaciones. Esto salía de la función trigonométrica coseno, como definían el coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa, ve que acá me formaba un triángulo rectángulo. Entonces de esto que conozco la hipotenusa y conozco el ángulo. Entonces la función trigonométrica coseno, que era cateto adyacente, o sea, el vector A en la dirección de X, dividido la hipotenusa y despejo de acá el vector, el módulo del vector AX. Y me quedaba AX como el módulo del vector A por el coseno del ángulo. Y así hacíamos lo mismo para hallar la componente en Y. Y del vector B, habíamos dicho, aplicábamos lo mismo. Descomponíamos el vector en la componente horizontal, Bx, y en la componente vertical, aplicando. Estas son las ecuaciones que nos permiten a nosotros calcular las componentes de los vectores, ¿sí? Cuando el ángulo... Esto por ahí, si no se acuerdan, por ahí las componentes que yo por ahí le digo, definen la función coseno de alfa. Coseno de alfa es AX sobre A. Y de ahí despejamos la componente. Tengamos en claro siempre la definición de lo que es cada función trigonométrica, cómo se define. Coseno, seno, definamos el triángulo rectángulo, ubiquemos el ángulo, ¿sí? Ese triángulo rectángulo y el ángulo es alfa. El que está al ladito del ángulo es el adyacente y el lado opuesto al ángulo, ¿sí? Es este. Entonces, en función de eso, definamos, tengamos claro las ecuaciones de coseno de alfa adyacente sobre hipotenusa. Seno de alfa es el opuesto sobre hipotenusa. Y de ahí despejamos después las componentes. Exactamente. De ahí lo que hicimos. Entonces, ¿qué obteníamos? Obteníamos una resultante de vectores que iban a estar en la dirección de X. ¿Por qué? Porque a cada uno de los vectores los habíamos descompuesto en sus direcciones X e Y. Entonces, ¿qué vas a tener? A X más o menos, le puse yo, Bx. Acá, ¿por qué? Porque tengo dos vectores, el vector A y el vector B nomás. Y como estamos hablando de módulos, ¿sí? Por eso es que acá es una suma algebraica que me queda a mí. Vemos que acá el vector Bx no tiene componente, lo podemos ver porque si hubiese un vector B en la componente, se tendría que estar proyectado sobre el eje X. Y acá podemos ver que todo el vector B está proyectado sobre el eje Y. Y en Y, ¿qué teníamos? También el vector A en la dirección de Y, más o menos el vector B en la dirección de Y. Vemos que el vector A en la dirección de Y es más chico que el vector B en la dirección de Y, por lo tanto la resultante en la dirección de Y me iba a dar a mí el sentido negativo. Ahora, una vez que obteníamos estas resultantes, ¿cómo calculábamos? Este es mi vector Rx. Y este era mi vector Ri. Ahora, si yo conozco esto, yo puedo calcular el módulo de mi vector R. ¿Cómo hacíamos? Si yo trazo las paralelas a cada uno de los vectores donde se cortan, a mí se me unía, fíjate, en este punto. Este punto, este vector, es el vector R. Y el módulo de este vector R,
yo lo calculaba por Pitágoras, que es esta la ecuación. Y como decíamos, el módulo del vector R, que es este, era la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Fíjense en que esto era un triángulo rectángulo donde los catetos AX y AI, y yo lo que quiero calcular es la hipotenusa. ¿Y qué me decía el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, mis catetos ahora adyacente y opuesto pasan a ser A en la dirección de X y A en la dirección de Y. Con ese sacábamos el módulo. Como estábamos hablando de vectores, yo los vectores los tengo que definir con un cierto módulo, dirección y sentido. ¿Sí? Entonces, la dirección está dado por la función trigonométrica, fíjense en, que no es otra cosa que, acá no lo, este RI que me figura acá, es lo mismo que tengo acá. Si yo quiero calcular este ángulo, ¿qué función trigonométrica conozco que me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? Y es la función trigonométrica tangente. Tangente de tita es cateto opuesto, que es RI, sobre cateto adyacente, que es RX. Y de ahí despejaba el ángulo tita. Y digo, tita es tangente a la menos 1 de RI sobre RX. Entonces, ahí ya tenía el módulo y el ángulo. No sé si era eso, porque nos habíamos descompuesto el vector, entonces A en la dirección de X, el módulo era 7 por coseno de 55 y me da 4. Si yo mido esto gráficamente, esto tiene 4 centímetros aproximadamente. Calculo A en la dirección de Y, la componente vertical del vector A en la dirección de Y, y aplicando la función seno, que acá yo ya lo puse ya despejado, pero si no es como les decía Sergio, planteen la función trigonométrica seno, seno, cateto opuesto, ¿sí? Y de ahí van a despejar. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, paso la hipotenusa que estoy dividiendo, paso multiplicando y obtengo el cateto opuesto a I. Aplicaba 7 por el seno y obtenía 5,73. Ese 5,73 es el módulo, son 5,73 centímetros. Y lo mismo hacía para B. Hacía 8 por el coseno de 270, que 270 era todo esto, y me da 0. Es obvio, ¿por qué? Porque gráficamente no veo ninguna componente del vector B en la dirección de X. Cuando planteo la función trigonométrica para calcular el cateto, el vector B en la dirección de Y, me da menos 8. Fíjense en que el seno de 270 menos 1 por 8 me da menos 8. Todo está proyectado sobre el eje Y. Obtenía mi resultante en X. Es AX más 0, me da 4,01, y hago, este es AX. RX, perdón, RX es este, 4,01. Y hago lo mismo para Y. Hago AI, que va para arriba, menos BI, y me da un valor de RI de menos 2,27, que es este valor. Teniendo las componentes de la resultante, de mi vector resultante, calculo por Pitágoras el módulo y digo 4,01 al cuadrado más 2,27 al cuadrado. ¿Por qué no le pongo negativo? Porque yo sé que base negativa, exponente par, resultado positivo. Si no, ustedes ponen más, paréntesis, menos, cierran paréntesis y lo elevan al cuadrado, ¿sí?
Con ese sacaba el módulo y me da que mi vector resultante va a tener un módulo de 4,61 centímetros. Pero como estoy hablando de vectores, debo definir el ángulo, la inclinación. Para eso, como yo conozco RI, conozco RX, que son los Si catetos. pones Néstor ahí, Jai, se te borra la pantallita esa, no te molesta. Ahí, Ah, sí. No, Ese. Porque Ya. tenés el cursor puesto. Sí. El puntero. Sí, por eso no podía. El tita, calculo el tita, como ahora sí le pongo RI, el módulo vale menos 2,27 sobre 4, tangente a la menos 1, y me da un ángulo de menos 29. Ese ángulo de menos 29 es este ángulo de menos 29. Si yo lo quiero hacer respecto, y bueno, hago 360 menos 29. ¿Sí? No sé si queda claro, Miqueas. Sí, profe, quedó claro. No se queden con dudas, volvemos, si no se quedan, tienen algún inconveniente, volvemos a repasarlos. Sí, esto era a nivel general. Después nosotros empezamos con las aplicaciones de estos vectores. Acá llamamos vector A, vector B, vector C. Ahora en los problemas en los que seguían, ya esos vectores A, B, C pasaban a ser el vector B, supongamos, el peso. Mi vector A era la tensión. Mi vector AX y AI también podrían haber sido las reacciones, ¿sí? Si miren, cuando yo en uno de los problemas que explicamos, calculamos las reacciones RAX y RAI. En uno me daba 0 a mí, que era la reacción en I que había explicado. Por eso no planteé esta parte, porque me iba a dar igual. Ahora ustedes me dicen, profe, ¿sabe qué? Usted debería haber calculado el módulo de la reacción. Sí, perfecto, tiene razón, porque yo calculé las componentes horizontales y verticales de mi reacción. Si yo quiero calcular el módulo de la reacción que está en un pivote, en el A, y tendría que haber aplicado acá RAX al cuadrado más RAI al cuadrado. Lo que pasa es que al ser 1, 0, me quedaba la raíz cuadrada de RAX y me iba a dar igual al mismo módulo. No sé si me explico, a lo mejor tendría que ser un poco más detenida la explicación. ¿Qué queda, Sergio? Ahí, no sé si está todavía Marcelo Sosa, Sí, profe, acá estoy. que me dice, a mí me quedó el ejercicio 9. ¿De qué guía, Marcelo? A ver, ahí De esa está. misma, de estática. Me quedo duda en el momento, o sea, cuando tienen que poner los signos, ahí me Sí, quedo duda. bueno, lo vemos. El 9. ¿Lo tenés ahí en mano? Si no lo abro acá. Ahora lo busco. ¿A dónde estás planteando un momento, Marcelo? En el punto 0. Bien, Me fijé ahí la resolución, pero sí, tampoco entendí. bien. Momento, ahí, ¿lo encontraste, Sergio? No, ahora lo estoy abriendo. Ahora lo abro. Espera, el 9. El 9.
Ese más que todo, Marcelo, fíjate que como está la resolución, ¿sí? Vos podés plantear la ecuación. Momento es un producto vectorial de la fuerza por la distancia, ¿sí? Por el brazo de palanca. Y para calcular el módulo del momento, nosotros lo que hacíamos era calcular el módulo del vector fuerza por el módulo de la distancia por el seno de tita, donde tita o alfa es el ángulo comprendido entre la fuerza y la distancia, ¿sí? Si vos aplicas esta definición, fíjate que tenés nada más que dos vectores. Ahí se está viendo, Néstor. ¿Es este? A ver. Sí, ese es. ¿Cuál? No sé qué estás explicando, Néstor, o qué le estás Claro, explicando. no, le estaba explicando Ah, que él le estaba planteando un momento acá. Ahí. Acá lo que están descompuestos los vectores esto. O bien podrías aplicar la ecuación de definición de momento. A lo mejor por eso se confunde él. A la Claro. hora de descomponer los vectores, no sé cómo. Si es eso, Marcelo. Sí, se me complicó en general. No sabía cómo resolverlo. ¿Querés que lo haga en la pizarra para que me diga qué es lo que hace? dale. Sí, por ahí es mejor explicárselo desde cero. Dale. Sí. Bueno, Dejo de compartir para ver. dame un segundo, te borro todo acá. Ahí Marcelo ahí lo va a presentar Pablo. Bueno, profe. A ver. ¿Se ve? Sí, Pablo. Bueno, a ver, tenemos un punto cero, tenemos acá a una cierta distancia R2, una fuerza 2, con un ángulo acá de tita 2. Y tenemos otra fuerza acá. 1. Con un ángulo tita 1. ¿Sí? Y este es nuestro punto cero. Y acá tenemos una distancia 1. Bien. Acordate que la definición de momento es fuerza por distancia. Pero fíjate en esta fuerza 1. Si querés la vamos a hacer más grande acá para que veas. Tenemos acá nuestro punto. Tita 1. ¿Cuál es la definición de momento? Fuerza por distancia y ¿qué más? Por el ángulo también. Por el seno del ángulo. Claro. ¿Sí? Por el seno de tita 1. Ahora bien, nosotros tenemos el valor de F1, a ver, no me acuerdo. F1 4,2 Newton, me parece. 4,2. ¿Qué quería? F1 4,2, F2 4,9, tita 1 75 y tita 2 58. Ya que estamos, vamos a poner acá R1
1,3 y R2, 2,15. Bien. Bueno, ¿llegaste a esta ecuación o usaste esta ecuación? No lo supe hacer, profe. Bueno, acá simplemente decimos, bueno, a ver, ¿cuál es la fuerza? F1, 4,2. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a descomponer esta ecuación, este fuerza en sus componentes. ¿Sí? Vamos a tener acá una componente, vamos a llamarla 1, y acá vamos a tener una componente 2. ¿Sí? Ahora fíjate, ¿cómo calculamos esta fuerza por el seno de tita? Mirá, si nosotros descomponemos esta fuerza 1, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a nuestra fuerza, ¿sí? Esta fuerza, por el seno del ángulo. ¿Por qué seno de ángulo? Porque este ángulo, θ 1, es lo mismo que este ángulo, θ 1. Entonces, como esta F1 es el cateto opuesto a este ángulo, por eso hay que definir bien cuál es el triángulo que vamos a usar y cuál es el ángulo que conocemos. Si conozco este ángulo, yo conozco este ángulo, por ser alterno interno. Entonces, para calcular esta componente perpendicular a mi brazo de palanca, es la fuerza por el seno de θ 1. Que no es otra cosa que lo que tengo acá. Fuerza y seno de θ 1. ¿Sí? Entonces, esta ecuación, ¿en qué se me transforma? En que el momento va a ser igual a la fuerza 1, ¿sí? Que sería esta componente, por la distancia. Y ahí se me simplifica la ecuación y me queda fuerza por distancia. Y de acá nosotros decimos que la fuerza que nosotros usamos para generar momento es la fuerza que me forma un ángulo de 90 grados con mi brazo de palanca. ¿Sí? Entonces, usando tanto F1 con esta ecuación o usando esta ecuación general de momento, nosotros podemos calcular el momento en el punto O de esta fuerza. ¿Sí? Entonces, calculemos. El momento de la fuerza 1 va a ser la fuerza 4,2 newton por el seno del ángulo θ 1, que va a ser 75 grados, por la distancia, que es R1, 1,3 metros. Entonces ahí calculo cuánto vale este momento que me genera la fuerza 1 en este punto 0. Lo mismo hago con la fuerza número 2. En la fuerza número 2, ¿qué voy a tener? Tengo esta fuerza y tengo este ángulo θ 2. Hacemos lo mismo, hacemos la descomposición. Este ángulo θ 2, igual que este, por alterno interno, igual que hicimos acá. La componente que me interesa a mí es esta, la que es perpendicular a mi brazo de palanca. ¿Sí? Esta otra componente no me genera momento porque está tirando en el mismo eje, en la misma dirección que me pasa por el punto O, entonces no me genera momento. ¿Sí? Es como si agarrar una puerta y la tiras para atrás. No va a girar la puerta. Entonces,
En este caso, nosotros tenemos que el momento de la fuerza número 2 va a ser esta fuerza F2, que es 4,9, por el seno. ¿Por qué por el seno? Otra vez, esta componente es el cateto opuesto a este ángulo θ2. Por lo tanto, para calcular esta componente, yo voy a hacer la fuerza por el seno de θ2, por la distancia, que es R2, 2,15 metros. Y ahí calculo cuánto es el valor de del momento que me genera esta fuerza. ¿Sí? Ahora vamos a ver los signos, porque ahí calculamos, pero ¿qué hago con estos momentos? Y tengo que sumarlos, porque este me hace, si esto estuviera articulado acá, esta fuerza F1 me da un momento antihorario positivo. En cambio, esta fuerza F2 me genera un momento horario negativo. Entonces son dos momentos opuestos. Y como yo sé que la sumatoria de los momentos en el punto O, para que esto no gire, tiene que ser igual a 0. Pero vamos a ver si es igual a 0 o no. La sumatoria de momentos, ¿qué me dice? Tengo el momento de la fuerza 1, que es positivo, menos el momento de la fuerza 2. Yo tengo estos valores, los calculé acá y los calculé acá. Los sumo. Si me da igual a 0, esto no se mueve. Si me da distinto de 0, esto va a estar girando por algún lado. ¿Para qué lado? Y por el lado de donde el momento sea más grande. ¿Sí? Si me da negativo, estará moviéndose en sentido horario, y si es positivo, en sentido antihorario. Si gira, si igual a 0, no gira. ¿Me explico lo que tenía duda, Marcelo? Sí, sí, sí. Ahora sí me quedó claro. Bien. Gracias, profe. Otra forma es, en vez de aplicar esto, directamente con la fuerza o la tensión, directamente calculamos su componente y aplicamos esta ecuación, porque ya el seno lo utilizamos para calcular la componente. Claro. Me quedó claro, profe. Bueno. Gracias. Bueno, estamos. De nada. Bueno, Sergio. Nos vemos, profe. Chao. Listo. Chao. Detengo la grabación, Sergio, ¿la detenés vos? Ah, te agrandaste ahora. Ah, ya. Te detengo. Te detengo.